En este video te voy a enseñar cómo logro remover el ruido de ambiente usando inteligencia artificial. Por ejemplo, aunque no lo creas, este secador en este momento está encendido. Sin embargo, con el uso de inteligencia artificial aplicado en tiempo real al micrófono, no lo logras escuchar o no tan fuerte al menos. Sin embargo, si quito el filtro, ahí está, es un montón de ruido de ambiente que está pasando en este momento, pero cuando yo lo vuelvo a activar, entonces te enfocas en mi voz. Vamos a ver cómo funciona esto. Lograr filtrar ese ruido de ambiente es gracias a un filtro de inteligencia artificial que en tiempo real está analizando el audio del micrófono y le aplica un filtro para reducir ese sonido con inteligencia artificial. Sin embargo, esto no se puede hacer o hay un prerequisito, y es yo estoy utilizando un software llamado NVIDIA Broadcast, y este software solo funciona si tienes una tarjeta gráfica de NVIDIA, precisamente porque él corre este tipo de algoritmos y filtros directamente en ese hardware. Y realmente NVIDIA ha estado creando bastantes herramientas para utilizar ese hardware con inteligencia artificial. Realmente también lo puedes utilizar para videojuegos, ilustración, edición de video, muchas cosas que es muy potente utilizar esta tarjeta gráfica. Pero recientemente NVIDIA ha estado lanzando algunas aplicaciones muy interesantes que con el uso de inteligencia artificial nos ayudan como en la tarea diaria. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando esta tarjeta gráfica, esta es la que tengo en mi computadora, la RTX 3090 es la que me está permitiendo hacer este proceso, y por ende voy a poder utilizar el software que les voy a mostrar a continuación. Sin embargo, aquí quiero hacer una pausa y es cómo lo uso. Si tú te recuerdas o ves el inicio del video, pues la fuente de ruido, que en este momento era el secador, estaba muy cerca de el micrófono. Y ahí se puede empezar a dañar un poquito la calidad del audio. Empieza como a sonar no tan chévere. Porque pues está muy cerca el ruido. Aún así lo logró filtrar, como enfocándose solo en mi voz. Esto en tiempo real, que esto es como lo más interesante que a mí me gusta mucho en lo personal, porque qué pasa que sea en tiempo real, que se puede utilizar para transmisiones en vivo, para videollamadas. O sea, no tienes que grabar el audio y luego procesarlo o hacer una postproducción, sino que en tiempo real está ocurriendo esa transformación o ese análisis del audio y está aplicando el filtro. Entonces tú lo podrías utilizar en videollamadas, en streamings, de por sí se utiliza mucho para streaming, que tú estés jugando y haya mucho ruido de ambiente, lo puedes utilizar y solo se va a enfocar en tu voz. Recuerda, normalmente la calidad pues obviamente difiere del tipo de ruido. Cuando está muy cerca y es muy potente, puede que ya se escuche un poquito extraña la voz, pero cuando es ruido de ambiente, un poco más de afuera, un poco más no tan constante, aunque realmente puede suprimir, por ejemplo, un ventilador ahí sonando. A mí me pasa mucho que cuando estoy en grabación, pues a veces la computadora empieza como a tener muchos programas abiertos, ejecutar muchos procesos dependiendo del curso que esté dictando, y el ventilador empieza a sonar y eso queda como un ruido ahí de fondo. Sin embargo, este software que te voy a mostrar a continuación me sirve y ha logrado filtrar ese sonido. Por ejemplo, cuando yo grabo cursos o videos en Platzi, normalmente pues tenemos sesiones largas de grabación. Y ha ocurrido algunas veces que simplemente empieza a llover mucho. Haz de cuenta como si estuvieras en Bogotá, si estás en Bogotá, que cae demasiado fuerte y pues toda esa lluvia no deja grabar, porque pues simplemente está el ruido de ahí afuera y nos toca pausar la grabación y perder precisamente ese tiempo. También me ha pasado varias veces que normalmente cuando entras en grabación pues tendrías que poner como tus dispositivos en modo de silencio, pero a veces se me olvida y luego suena alguna notificación o una llamada y pues eso podría cortar la grabación, interrumpirla, etcétera, o luego tener que hacer postproducción para eliminar ese ruido. Pero precisamente si yo tengo activado este filtro, pues como si nada pasa y me sigue dejando grabar y se enfoca solo en mi voz. Entonces recuerda que igual funciona muy bien con micrófonos tipo USB, con estos que son como lavalier, que se ponen como en solapa, no funcionan también, funciona como con este tipo de micrófonos que es USB. Sin embargo, sería chévere si tienes un tipo de micrófono lavalier que me comentaras cuáles son tus resultados y pues si tienes una tarjeta gráfica con la cual hacer la prueba. Pero es bastante interesante y esto me ahorra un montón de tiempo hacer postproducción o análisis del audio, porque a veces simplemente o me tocaban la puerta así de la nada o
pues al final los que trabajamos en casa y tenemos hijos, pues al final a veces pues simplemente entran o me golpean en la puerta y yo estoy de pronto en la mitad de una grabación. Entonces ese filtro no tengo que pararlo, procesarlo o algo así, sino que simplemente puedo hablar sin problema. Puede estar ocurriendo muchas cosas afuera, el vecino puede estar ahí con un martillo, puede haber lluvia y yo puedo seguir grabando en esa con una calidad de audio bastante buena. Vamos a ver de qué software estoy hablando y ver cómo funciona. Este software es NVIDIA Broadcast, el que me permite hacer precisamente todo esto. Y recuerda que tienes que tener una tarjeta gráfica pues de esa marca. Entonces vas a ver que, por ejemplo, acá me dice eliminación de ruido y eco. Y pues automáticamente descargándolo tú puedes seleccionar el micrófono y empezar a reducir el ruido de ambiente. Bien, entonces por acá también no solo sirve para audio, de por sí NVIDIA Broadcast es como un software para manejar también la cámara y como el output de video, de audio. Entonces, por ejemplo, también puede ser usado para streaming y procesar automáticamente, como tener un croma atrás, hacer enfoque de la cámara en automático utilizando inteligencia artificial, mejorar, por ejemplo, la imagen que hay por ahí. Y este me parece muy interesante y está muy experimental. Lo he usado unas pocas veces, pero este, por ejemplo, es supremamente interesante porque si tú miras en esta parte de acá, en donde dice Age Contact Off, la persona no está mirando a la cámara, no está mirando a la cámara, está mirando a otra parte. Sin embargo, si tú aplicas el uso de inteligencia artificial, que es Age Contact On, básicamente hace que con inteligencia artificial como que tus ojos estén mirando directamente a la cámara. Esto es muy importante porque normalmente nosotros cuando grabamos o cuando yo grabo, por ejemplo, videos, a veces tengo que ver mis notas y no quiero parar de grabar ni nada, sino quiero seguir ahí, pero tengo que echarle un vistazo a las notas o a lo que quiero decir y pues me desenfoco de mirar directamente a cámara. Entonces, y pues es una buena práctica mirar a cámara porque pues tú te sientes atendido, tú te sientes que te estoy hablando a ti si te miro aquí de frente a la cámara, pero si estoy mirando a otro lado, pues no hay esa conexión. Sin embargo, si yo empiezo a activar ese tipo de filtro, podría simplemente como mirar estos scripts, estas notas, y el usuario final no lo notaría. Es bastante interesante este tipo de inteligencia artificial. El que yo estoy probando es precisamente el de eliminación de ruido, y te lo voy a mostrar en este momento cómo funciona. Entonces aquí ya tengo NVIDIA Broadcast, ahí está. Yo aquí tengo mi micrófono que es una Audio Técnica, es la marca, es un micrófono USB bastante bueno. Y acá es donde aún así yo le empiezo a aplicar pues un filtro a este micrófono. Entonces, por ejemplo, acá yo le digo que quiero aplicarle eliminación de ruido. También está eliminación de eco en la habitación, que lo tengo desactivado porque pues en mi habitación no hay eco. Pero si tuvieras una habitación con eco, pues puedes habilitarlo y ya. Acá puedes ver que se desactiva o se activa. Bien, y también hay una potencia, una intensidad. Entonces vas a ver, por ejemplo, voy a volver a encender el secador. Aquí normalmente por buena práctica no lo tengo hasta el tope, porque a veces ya hasta el tope empieza como a perjudicar la calidad de la voz, sobre todo si hay un ruido muy fuerte. Entonces normalmente lo tengo hasta aquí y ahí es perfecto, mi voz no suena mal o no daña la calidad de mi voz, pero sí logra filtrar como cualquier ruido externo pues que esté por ahí afuera, ¿no? Si hay lluvia, si alguien está trabajando, etcétera. Es más, me ha pasado en grabaciones que como vivo como un poquito en una zona rural, pues a veces hay un pajarito cantando por ahí y se filtraba ese pajarito literalmente pues en un curso o algo así, nos tocaba como un poquito parar o ver si el pajarito se iba. Pero ahora yo no me preocupo por esos ruidos de ambiente y grabo sin ningún problema. Pero te voy a enseñar. Entonces, por ejemplo, voy a encender otra vez el micrófono. Acá como este sí sería un ruido que yo puedo eliminar fácil, es decir, ¿quién grabaría con un secador aquí al lado? Pues sería raro. Simplemente si llegas a tener un ruido tan fuerte y tan cerca, pues le dices a la persona que lo apague. Pero vamos a intentar ponerlo a prueba con un ruido pues tan fuerte y tan cerca. Entonces fíjate que en este momento está encendido el secador. Lo voy a poner a la máxima potencia. Ahí puede, si el ruido ya es muy cercano, puede que la voz empiece como a sonar un poquito rara.
pero pues normalmente este no es un caso de uso común que tengas algo así de encendido mientras grabas, pero fíjate cómo yo empiezo a bajar la calidad de voz, pues podría recuperarse, pero pues ya el ruido empieza a aumentar, ¿no? Y acá, aquí donde ya definitivamente el ruido pues no dejaría escuchar. Y acá en donde pues de pronto ya se empieza a perder la calidad de la voz. Voy a apagarlo y voy a restablecerlo pues como en una, por aquí está normal, es como donde lo tengo configurado. Y este me sirve perfecto precisamente porque no daña como tal la voz. Es más, a veces creo que lo tengo hasta por acá. No daña como tal la voz, pero sí, por ejemplo, tapa el ruido del ventilador de la computadora. De nuevo, cualquier ruido así de la nada, mi teléfono empieza y eso me ayuda un montón. Ahora, también puedes hacer esa reducción de ruido utilizando otro tipo de software, pero ahí ya no sería en tiempo real. Lo que me ahorra en Video Broadcast, precisamente, Nvidia Broadcast, es tener que hacer un proceso de postproducción, que normalmente a muchas personas les gusta, pues tener como la calidad del audio lo máximo que se pueda, y luego si hay que hacer filtros o aplicar postproducción o arreglarlo, se arregla en postproducción. Pero por ejemplo, si estás haciendo streaming, pues no puedes arreglar eso en postproducción, está pasando en tiempo real, en real time y haciendo streaming. O en mi caso, cuando pues que yo no soy postproductor, que no es mi skill, pues hacer postproducción, tener que pasarlo por otra herramienta, hacer edición, etcétera, pues conlleva más tiempo. Ahora, si tú tienes ese ambiente controlado y pues simplemente o yo activo el filtro, pues simplemente lo paso y me queda el audio directamente ya puro y sin ese ruido utilizando inteligencia artificial. Sin embargo, antes, ¿cómo lo hacía? Antes utilizaba software como Audacity, en el cual podíamos ver todo el proceso. Por ejemplo, tengo este audio. Este es un audio el cual tiene ruido de ambiente, que es el ruido de la secadora. Como lo vemos, ese audio puro tiene bastante ruido. Entonces yo lo que hago es seleccionar una parte del ruido, lo selecciono como un perfil de ruido y luego selecciono todo el audio y con base a ese perfil de ruido se hace la reducción. Entonces se aplica ese filtro y lo volvemos a escuchar. Este es un audio el cual tiene ruido de ambiente, que es el ruido de la secadora. Como ven, aquí tenemos un resultado. No es el mejor, pero es un resultado. Esta es otra herramienta, Adobe Podcast, y realmente Adobe, que está del lado de los creadores, también está empezando a lanzar varias herramientas de inteligencia artificial. Nvidia también está lanzando algunas basadas en pues utilizar su hardware, que son las tarjetas gráficas, pero Adobe corre todo esto en la nube. De por sí también voy a estar subiendo un video de Adobe Firefly, que es como el motor de inteligencia artificial generadora de imágenes de Adobe, pero aquí te voy a mostrar Adobe Podcast, que de por sí dice que también es una herramienta de inteligencia artificial basada en grabar y editar audio, y todo corre en la web. De por sí, para poder acceder tienes que unirte como o pedir acceso, pero también puedes disfrutar de algunas herramientas que ya han lanzado de forma libre. Por ejemplo, esta, que si tú vas aquí y le pones tu audio, pues automáticamente también como que lo procesa. Entonces tú subes tu audio, tu MP4, es más, aquí dice mp3.wap, dice que pues hay un límite de 500 megabytes máximo, y él automáticamente te va a devolver otro audio pues ya mejorado y sin ese ruido. Es más, aquí hay un ejemplo, vamos a verlo. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio, yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Entonces te quería precisamente en este video compartir este tipo de herramientas, pues porque voy a estar probando este tipo de herramientas productivas precisamente que estoy utilizando en el día a día, utilizando inteligencia artificial. No solo ChatGPT, voy a subir obviamente contenido con ChatGPT y ver cómo lo utilizo como desarrollador, como asistente, pero fíjate también que la inteligencia artificial está permeando en otros aspectos, desde procesar el audio en tiempo real, por ejemplo como lo hace Nvidia Broadcast, o Adobe también implementando estas características.
Y sí, pues precisamente la inteligencia artificial en este momento parece que es la punta de lanza y varias tecnologías, y tenemos también que empezar a acostumbrarnos y ver cómo lo utilizamos a nuestro favor, y ese también es el tipo de contenido que voy a empezar a subir sin dejar de lado obviamente muchas cosas de desarrollo y programación. Sin embargo, voy a también empezar a subir varias cosas de desarrollo y programación, pero pues utilizando inteligencia artificial, ver cómo incorporamos inteligencia artificial dentro de nuestros desarrollos. No solo usarlo, sino cómo sería, por ejemplo, hacer nuestro propio software de limpieza de audio. Realmente hay varias librerías en Python que podríamos hacer nuestro backend en Python, luego unirlo a un frontend, por ejemplo en Angular, y ver cómo podríamos lograr este tipo de características. Y entonces voy a empezar a hacer ese tipo de experimentos en este canal, así que por eso mucho más recuerda suscribirte, me puedes seguir en mis redes sociales, así que pues nos vemos en la próxima.